acá al lado derecho el tema de qué sucede si yo tengo un solo elemento. Si tengo un solo elemento, o va o no va, son dos posibles opciones. Si son dos elementos, pues ya tengo que hacer la multiplicación del primero va o no va, el segundo va o no va, ¿cierto? Pero fácilmente cuando empezamos a crecer el número de elementos, por acá estamos hablando de un total de 30 elementos, y cuando tenemos 30 elementos ya las posibilidades se nos convierten en 1.073.773, no, 1.073.741.824 posibles combinaciones. Y estamos hablando solamente de 30 elementos, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, la prueba exhaustiva no se puede, porque pues hacer 1.000 millones de pruebas, por económico que sea ejecutar la función objetivo, eso se va a demorar un resto, ¿cierto? Entonces, opción, pues toca obligatoriamente las metaheurísticas. Si ustedes se dan cuenta, este valor sale básicamente como hacer 2 a la n, ¿sí? El valor de combinaciones posibles. De todas esas 1.000 millones, por ejemplo, para los 30, obviamente hay un conjunto de combinaciones que no son viables. ¿Por qué? Porque yo la pruebo y supera el peso de la mochila. ¿De acuerdo? Entonces también es importante tener en cuenta eso cuando estoy haciendo una metaheurística. Vale la pena evaluar soluciones que no son viables o no. En la literatura ustedes van a encontrar algunos algoritmos que son heurísticos y que ellos empiezan navegando el espacio completo, o sea, de soluciones viables y de soluciones no viables, pero van empujando las soluciones hacia el espacio viable. Entonces es como tratar de, digamos que aquí hay una separación, existe una separación en donde las de un lado son soluciones no viables y las van empujando a llegar al límite, hacia las viables. Y normalmente las soluciones óptimas se encuentran en esas fronteras, ¿sí? Entonces por eso también lo hacen así. El problema es que en general son algoritmos que se demoran mucho más que los algoritmos que exploran las soluciones viables. Bueno, miremos este ejemplo. Soy un ladrón, llevo una mochila que puede llevar 10 kilos y tengo esos elementos para llevarme en la mochila. Obviamente estoy buscando llevarme la mejor solución. Para hacer esto, pues digamos que son poquitos objetos, uno puede ir rápidamente a hacer las combinaciones y tal vez encontrar la solución. La mochila tiene una capacidad máxima de 10 kilos, ¿cierto? Entonces, hay estrategias que se conocen como estrategias greedy o algoritmos voraces. Un algoritmo voraz toma una decisión con la información que tenga disponible sin pensar en que es la solución global al problema, sino una solución que le parece por alguna regla como la mejor solución. Entonces hagan cuentas que yo voy bajando del norte hacia acá, hacia la universidad. Solución uno, tomo el Google Maps y él encuentra las posibles rutas, mira los trancones y todo lo demás y él encuentra una solución óptima global, ¿de acuerdo? Ahora, yo no tengo Google, no tengo Google Maps. Voy bajando y cuando llego, por ejemplo, a la piedra del acueducto, ¿cierto? La piedra norte, ahí yo tengo dos opciones, seguir derecho por la Panamericana o cruzar a la izquierda e ir a buscar la cesta. Pero en ese momento yo no tengo la visión global del problema, ¿cierto? Yo simplemente llego a ese cruce, miro para adelante hacia la Panamericana al sur y veo como que hay mucho carro. Y miro hacia la izquierda y veo que como que no hay mucho carro. Mi decisión en ese momento de suerte es que le digo yo me voy para la izquierda, ¿cierto? Porque en ese momento la información que yo tenía era muy local y esa solución local me dice coja a la izquierda. Cogí a la izquierda y claro, iba saliendo del colegio que queda ahí al lado del puente y ahí me tranqué. Pero en ese momento yo no tenía esa información, ¿de acuerdo? Entonces acá es lo mismo, o sea, son estrategias para ayudar a un algoritmo a tomar una decisión con base en la poca o mucha información que tengo. Entonces, vamos a ver primero la estrategia de lleve más objetos, ¿sí? Lleve más objetos. Llevar más objetos implica que los objetos que tengo ahí los voy a ordenar de los que pesan menos primero, ¿cierto?
Entonces, vamos a ordenarlos. En este caso ya están ordenados, ¿cierto? Las estatuillas pequeñas están son las que pesan menos. Y yo empiezo a echar tantas como pueda. La mochila me dé. Entonces, echo las tres estatuillas. Las estatuillas pesan 2 kilogramos. Entonces, estamos hablando que ya llevamos 6. Y después echo esta placa. Y esa placa pesa 3 kilos, da 9 y ya no puedo echar este, ni este, ni este. O sea, eso es lo que pude echar. En esa estrategia puedo echar los objetos que están enmarcados allí en verde y son 9 kilos, me quedó ahí un kilito libre, la mochila no la llené y en total estoy llevándome 10 millones de dólares. ¿De acuerdo? Bueno, la otra estrategia podría ser, no, la contraria. Ordenar los objetos de mayor a menor valor. ¿Sí? ¿Por qué el peso? O sea, a mí no me interesa. Lleve los que valgan más, ¿cierto? Entonces, aquí ya están ordenados de mayor valor. 13, 7, no, todavía no están ordenados. Aquí los vamos a ordenar. 13, 7, A los 13. bueno. Es que objetos más valiosos, ahí me quedó descuadrado, ¿cierto? O sea, este debe haber quedado acá. Bueno, entonces 13, 10, 10, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a echar este primero, que es el que más vale. En este caso vale 13 millones y 8 kilos. Como tengo 8 kilos, ya no puedo llevar sino 2 kilos. Este no lo puedo llevar porque pesa 3. Este no lo puedo llevar porque pesa 5. Este tampoco. Este sí. Entonces, estos dos son los que irían en la solución. De 13 y 2, y este de 13 millones y este de 1 millón, eso me da 14 millones. Pero además tengo 8 y 2, 10 kilos. Listo. Entonces llevo la maleta llena y tengo una solución que entre comillas es mejor que la anterior, ¿cierto? Porque la anterior apenas llevaba 10 millones y me quedaba 1 kilo todavía por llenar. Entonces, pues bueno, como que perdí algo. Entonces esta solución podría ser la mejor. Entonces resulta que no. ¿Qué podemos decir? No. Eso no importa el valor ni el peso, necesitamos es la densidad, el valor por kilogramo o por gramo. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es dividir el valor de 7 millones entre 3 kilogramos y eso me dice que en últimas esto es 2.3 millones por kilo. ¿Sí? Entonces, de la misma forma hago eso con estos dan como 2 millones por kilo, este da 1.6 millones por kilo, fíjense, este se supone es más grande, es más bonito y todo, pero da menos que estos dos. Y así sucesivamente hago esto con las estatuillas. ¿Y qué? Y pues lo ordeno por la que dé básicamente más densidad. En este caso la que da más densidad es la primera, ¿cierto? La que dice 2.3, esta de acá va. Yo llevaría esta y ya llevaría 3 kilos. Después echaría una de estas, ¿cierto? Ya me daría 5 y 3, 8 kilos y ya llevaría 17 millones, ¿cierto? Y me quedan 2 kilos. Este no lo puedo echar, este no lo puedo echar, este sí lo puedo echar. Entonces echaría una estatuilla. Esa es la solución que está acá. 7 millones, 17 millones, 18 millones. Peso 3 y 5, 8 y 2, 10. Entonces esta solución es 18 millones. La anterior nos había dado 14 y la anterior nos había dado 10, ¿cierto? O sea que las estrategias greedy pues pueden ser buenas, pueden ser malas. Si usted escogió la de valor, pues puede que lleve 14. Si escogió la de peso, pues puede que lleve 10, ¿cierto? Y en este caso, si fue un poquito más inteligente que llevó esta, pues va a llevar más dinero. ¿Es la mejor solución para el problema? ¿Para este problema es la mejor solución? ¿Hay forma de tener una mejor solución? ¿Sí? Las dos tablillas de 5, ¿cierto? Exactamente, si yo me llevo estas dos, hago 10 kilos, le estoy cumpliendo, pero me llevo 20 millones, ¿de acuerdo? Entonces, estrategias greedy normalmente se quedan atrapados en óptimos locales y normalmente se utilizan como estrategias de optimización local, ¿sí? No es para que usted haga un algoritmo completamente greedy.
A menos que el problema sea tan complejo que usted diga, no, a mí me importa quedarme con una estrategia greedy que me dé una solución local muy buena. Entonces, bueno, usted dice, bueno, ya, pero está partiendo el hecho de que no está tratando de encontrar la mejor solución posible, ¿sí? Entonces, esta era la comparación, la mejor solución ya fue, ya vimos la mejor solución, las dos tablillas, 20 millones. Bueno, hay un método matemático para resolver el problema de la mochila. Bueno, realmente no es solo para el problema de la mochila, pero sí hay un método matemático que se llama la programación dinámica. La programación dinámica es un método que permite, en este caso para el problema concreto de la mochila, poder resolver problemas de la mochila que tengan hasta un cierto tamaño. Cuando ya el problema se hace muy grande, matemáticamente se hace muy complejo, computacionalmente se demora mucho y demás. ¿Cómo funciona el algoritmo? El método es muy sencillo. Eh, Básicamente yo voy a crear esa matriz o esa tabla de Excel y a esa matriz le voy a colocar en la primera columna la capacidad de la mochila. Entonces una capacidad de mochila cero pues es una capacidad, yo no puedo llevar nada, mejor dicho, no tengo ni mochila. De capacidad uno 2 3 hasta 9 o hasta el que sea. Si su problema es de capacidad 100 pues te tocará hacer hasta capacidad 100, ¿cierto? Tendrás que hacer 100 filas de ahí para abajo. 9 10 11 12 hasta la 100. Bueno, después pones una columna en donde va el cero, es decir, no va ningún objeto todavía. Y la llena de ceros. Esa columna la llena de ceros. ¿Sí? Después va, la primera columna es el primer objeto que usted va a llevar, la primera variable. La segunda variable y la tercera variable, o sea, los tres elementos, los tres objetos que va a meter. Este problema tiene solamente tres elementos, ¿de acuerdo? Y los elementos tienen unos pesos y unos profits. Miren acá la fórmula, abajo. Y la fórmula dice 5x1, quiere decir que el valor o el profit del primer elemento es 5. Del segundo elemento el profit es 6. Del tercer elemento el profit es 3. ¿Sí? Ese es el valor que van a aportar en la ecuación, porque recuerden que el maximize corresponde a la función objetivo, que es llevar los objetos de mayor valor. Y en la parte de abajo está la restricción. Y la restricción dice 4x1, quiere decir que el objeto x1 o el primer elemento pesa 4 kilos, digamos. El segundo elemento pesa 5 kilos, el tercero pesa 2 kilos. ¿Sí? Esta es la representación de la ecuación y pues obviamente el problema es binario, 0 y 1. Y aquí están lo mismo, mire, el 5 lo puse aquí, el 6 lo puse aquí y el 3 lo puse acá como para no estar mirando allá chiquitica la ecuación. Y los valores de los pesos están acá abajo. W1, 4, que es este 4, 5, 5 y 2, 2. ¿Listo? Ya lo sacamos allá aparte para tenerlos claros. Ahora, ¿cómo encontramos la solución? Básicamente, ¿qué hacemos? La primera columna es súper sencilla de llenar. El primer elemento, ¿cuánto pesa? Pesa 4, ¿cierto? Primer elemento pesa 4, ¿cierto? Ese elemento que pesa 4, ¿lo puedo meter acá en una mochila de 0? Pues no, entonces no da valor. ¿Lo puedo meter en una mochila de 1? Pues no, no da valor. ¿Lo puedo meter en una mochila de 2? No, no da valor. ¿En una mochila de 3? No, no da valor. Pero ya cuando tengo una mochila de 4, pues ya lo puedo meter en la mochila. Entonces da valor de 5. ¿Sí? Y de ahí para allá, desde que la mochila sea de 4, de 5 hasta lo que sea, pues él aporta 5. Eso es lo que él aporta, porque solamente va ese elemento. ¿De acuerdo? Entonces de ahí para abajo, por eso está el 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando llega el segundo elemento? ¿Sí? Cuando llega el segundo elemento le pasa, la primera pregunta que hay que hacer es la misma. Este señor no aporta en las mochilas que no pesen, que no tengan capacidad por lo menos de 5, ¿cierto? Entonces aquí no da valor, no da valor, no da valor, no da valor, pero aquí yo ya empiezo a mirar hacia la izquierda, porque resulta que este ya daba valor, él ya daba valor, ¿cierto?
Entonces yo digo, yo no doy valor. Ah, pero es que el de la izquierda sí dio valor. Entonces toca guardar ese valor acumulado porque él ya va en la mochila, ¿cierto? Yo todavía no voy en la mochila, pero el de allá ya dio valor. Ahora, voy acá. Aquí yo ya doy valor, también doy valor porque tengo 5. Pero yo daría de valor 6. Y el otro elemento que está en la mochila está dando valor 5. Pero miércoles los dos no cabemos. No cabemos porque para que quepamos se necesita 5 y 4 9. ¿De acuerdo? Entonces yo no comparo directamente con este vecino, sino me retrocedo, ¿cierto? Entonces, ¿aquí cuánto me estoy retrocediendo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto pesaba yo? 5. Me retrocedo con ese 5 y digo, bueno, este señor de aquí, quiere decir que no va. Si no va y yo aporto 6, yo daría 6. Pero él solito, o sea, lo que está de aquí para acá, solamente da 5. Entonces yo voy. Él no debe ir. ¿Sí? Y la decisión básicamente es esa. Yo, ¿no? Porque 5 es menor que 6. Y estoy maximizando. Recuerde que adentro lo que van son los valores, los profits. La regla de retrocederme, el retrocederme es con el peso. ¿Sí? Entonces por eso me retrocedo 5. Entonces este 5 es el de retrocederme. Ahora, este de aquí es la misma historia. Aquí, ¿qué podría ir? Opción 1, me retrocedo hasta acá, hay un 0, más lo que yo doy, que es 6. 6. Y en el lado izquierdo hay un 5. Ah, pues va a 6, ¿cierto? Y aplico la misma lógica de ahí para abajo. Aquí va a suceder algo. Me retrocedo. 1, 2, 3, 4, 5. Allá hay 5. Más lo mío, que es 6, da 11 de valor. Al lado izquierdo hay un 5. Pues 11 es lo mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estoy rompiendo la mochila. No la estoy rompiendo. Porque la mochila ya tiene 9. Ya tiene 9. Yo para saber qué había acá me retrocedí 5. Entonces, al retroceder me estoy diciendo, este valor ya cabe en la mochila. O sea, mi llegada más lo que ya puede caber en la mochila. Eso es lo que está, la pregunta lo que está respondiendo es, ese valor que se va a poner allí tiene que ser un valor que sea lo que él aporta más si existe la posibilidad de que el elemento anterior pueda entrar en la mochila. Y resulta que ese puede entrar porque tiene valor. Si no, aquí estaría en 0. Entonces, este 5 más el 6 que yo pongo da 11. Entre 11 y 5, pues 11, ¿cierto? Y pongo 11. Y si se dan cuenta, sumemos, mire, sumemos pesos, 5 y 4 da 9. La mochila tiene capacidad de 9, pues pueden ir los dos elementos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y cuánto es el valor de los dos sumados? 6 más 5 da 11. Ahora, en este caso no. En este caso sería 5 y 4, 9. Pero la mochila solo tiene 8. Pues no, no pueden ir los dos. ¿Sí? Está sujeto al peso. Claro, está sujeto al peso. O sea, por eso yo me devuelvo. Por eso yo me devuelvo. En este caso, ¿cuánto me devuelvo? El peso. Y el peso aquí es 5. Entonces yo ya sé que este de aquí es el peso de la mochila teniendo en cuenta que ese sí va o no va, ¿cierto? Por eso aquí no iba, miren, estos de acá, en este punto de acá no iba, porque yo me retrocedía 1, 2, 3, 4, 5, 0, quiere decir que todavía no puede ir, en la los dos no podemos ir, ¿sí? Entonces escoge entre lo que está en el lado izquierdo y lo que él aporta. ¿Listo? Ahora miremos la tercera columna que nos da la misma idea. Meter a este señor pesa 2. Este señor pesa 2. Entonces, no puede ir en la mochila 0, no puede ir en la mochila 1, pero por aquí hay 0, pues 0, ¿cierto? No hay pasa nada porque no hay que sumar ni nada. Ahora, ¿puede ir acá o no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto valor tendría que ir allí? Él aporta 3, ¿cierto? Él aporta 3.
Y se va a devolver acá 1, 2. 3 más 0, 3. Y en el lado izquierdo hay 0. Entonces, pues aportó 3, ¿cierto? Él puede ir en la mochila y en el siguiente también puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. Este 3 es lo que él aporta. Se devuelve acá, 3 más 0 da 3. Y en el lado izquierdo hay 3, hay 0, pues 3. ¿De acuerdo? Ahora, vamos en el siguiente. Aquí, ¿este cómo sería? Él aporta 3. Me devuelvo 1, 2 más 0 da 3. Pero en el lado izquierdo hay un 5. Pues 5. Quiere decir que él no, realmente él no iría. Hasta este momento él no iría. Porque va más bien el que aportó el 5. ¿Quién aportó el 5? El primero. ¿Cierto? El primer elemento. Listo, entonces ya lo resolvimos. Mire, 0 más 3 comparado con el 5, pues ganó el 5. Nos vamos a la siguiente. Vuelve y juega. El 3 más el 0 da 3 y en el lado izquierdo hay un 6, pues el 6 gana. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí ya nosotros movemos los valores. Nosotros ya no estamos pensando en qué elemento entró. Cuando la tabla se hace grande, mucho peor, porque eso ahí, esos valores no saben de dónde salen. Después hay una forma de devolverlos y saber quiénes son los que quedan. Entonces, listo. Siguiente cuadrito. Yo aporto 3, me devuelvo 2, más 5 da 8. Y en el lado izquierdo hay 6, 8. Quiere decir que yo ya voy en esa solución. ¿Sí? Siguiente elemento. Yo aporto 3, me devuelvo arriba, ya tengo 6 y 3 da 9. Y en el lado izquierdo hay 6, yo voy en esa solución. Siguiente paso. Lo mismo, 6 más 3. En el lado izquierdo hay 6, queda 9. Y finalmente, ¿cómo sería? Yo aporto 3, me devuelvo 1, 2, daría 9. Pero en el lado izquierdo hay 11. Entonces gana el 11, ¿cierto? Entonces gano el 11. Ahora ya tengo creada la tablita. ¿Qué hago? Tomo desde la base de acá, desde el lado derecho inferior, y empiezo a devolverme para ver quiénes son los que van. Entonces, miren, es fácil. Acá hay un 11 y el lado izquierdo también hay un 11. Quiere decir que ese no aporta, no debe ir. ¿Sí? O sea, el elemento de acá no debe ir porque él no aportó nada. Él no aportó nada. ¿Cierto? Entonces no debe ir. ¿De acuerdo? Subo y resulta que cuando comparo este con este, ahí sí hay cambio. Como hay cambio, quiere decir que ese sí tiene que ir. Entonces ya sabemos que el elemento 2 es parte de la solución, es el que va prendido con 1. El elemento 3 quedó en 0. Y básicamente acá ya no puedo comparar con el del lado izquierdo, porque como ya este elemento ya va en la mochila, yo me tengo que retroceder. ¿Cierto? O sea, ya no tengo una mochila de 9 porque este entró. Entonces me retrocedo ¿cuánto? Lo que pesa esta mochila, este elemento pesa 5, entonces me retrocedo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces ahora subí allá y ahora comparo a este con el de la izquierda y hay cambio de número, yo aporto valor, como yo aporto, yo voy en la solución. Y pues básicamente ya termina porque pues llegamos a la columna del vacío, ¿cierto? Pero por terminarlo y no quedar ahí como a medias, pues simplemente le quito los 4 y me llego a la mochila de 0, ¿cierto? Pues ya se acabó el algoritmo. Entonces, fíjense que para retrocederse, si hubieran 3 columnas iguales, pues yo me retrocedería acá y me retrocedería más, sin tener en cuenta hasta que ya hay cambio. Cuando hay cambio, ese va y me devuelvo tanto como la mochila lo define. Ese es el algoritmo de programación dinámica. Normalmente eso lo deben explicar en un curso de investigación de operaciones, ¿sí? Porque no solamente se utiliza para este problema. Entonces van a resolver ustedes para ver si lo entendieron bien, ¿sí? La tabla debe darles igual, ¿sí? Y darles igual en todo, porque si por ejemplo por acá tienen un número que no les cuadra, pues pueden encontrar otra solución que no es la apropiada, ¿cierto? Entonces,
Cuando se tienen que volver, por ejemplo, van a sacar este número, este 35, es cuánto aporta este señor. Este aporta, este X2 aporta 19. ¿Y se devuelven cuánto? Se devuelven 3. Entonces, aquí 1, 2, 3. 19 más 16 da 35. Entonces suman el 35 porque es mejor que el 16 del lado izquierdo. Digamos, miremos este que cambia. Creo que estos varios lo cometieron el error. Este de aquí, ¿cómo sale? Este señor, ¿cuánto aporta? 23. Y el peso es 4, entonces me devuelvo 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? 4 me da 16 de valor, más 23 me da 39. Pero en el lado izquierdo tengo 35, pues pongo 39 porque es el mayor. Este de aquí, este 42, vuelve y juega. Este señor ya tiene 23 porque es lo que él aporta. Y me devuelvo 4. 1, 2, 3, 4. Entonces 23 más 19 da 42. Y en el lado izquierdo hay 35, pues pongo el 42. ¿De acuerdo? Entonces ya teniendo la tabla, ¿cómo nos devolvemos? Fíjense, este de acá, que es de donde uno arranca a devolverse, al lado izquierdo tiene un valor diferente. Entonces, ese señor va. Sí, desde el punto. Ujú. Entonces, yo empiezo acá desde el último y miro el del lado izquierdo. Son diferentes, quiere decir que este señor va en la solución. Y de una vez me tengo que subir. ¿Cuánto me subo? Pues este señor pesa 5, me subo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llegué ahí. ¿Listo? Ahora, miro el de la izquierda, son iguales. Entonces, este no va. Me paso acá. Miro el de la izquierda, son iguales. Este tampoco va. Me paso acá. Miro a la izquierda, son diferentes. Quiere decir que este señor va en la solución. Y para terminar, pues, este señor, ¿cuánto pesa? 2. Me vuelvo 2. 1, 2, llego al punto de arranque. ¿Sí? Y entonces los que marqué como chulitos, bueno, aquí con manita arriba, pues son los que van a seleccionarse. Este caso es X1 y este caso es X4. Y si ustedes miran y aplican que X1 y X4 estén prendidos con 1, o sea, quiere decir que estos están en 0, ¿no? 19 por 0, 0. 23 por 0, 0. 16 por 1, 16. Más 28 por 1, 28, eso da 44. ¿Cierto? Y ahora, miremos los pesos. Tienen que cuadrar. Entonces, x1 por 2 da 2. Esto da 0, esto da 0. Más 5, 7. ¿7 es menor o igual que 7? Sí. Entonces, esa es la solución. ¿Sí? Entonces, este es el método de programación dinámica que sirve para resolver problemas. Ahora, eh, digamos que yo les digo resuelvan, programenlo en Python o en lo que sea y resuélvanlo con un problema que tenga 1.000.000 de capacidad. ¿Sí? Pues quiere decir que va a tener que hacer una matriz de 1.000.000 de filas. Bueno, 1.000.000 filas. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Pues 1.000.000 filas y tiene, por decir algo, 500 variables, pues la matriz es de 1.000.000 por 500. Eso ya se le vuelve un dolor de cabeza porque no cabe en la memoria. Entonces le toca a uno ir partiendo la tabla, ir salvando en disco y ir avanzando en la tabla. Es digamos, se hace complejo. La implementación para problemas sencillos es fácil. Eso es un código que es ese código. Ya, eso ya funciona. ¿Sí? No es complejo. Es complejo. Si ustedes se pueden analizar lo que hicieron y empiezan a pensar simplemente como un robot que ni le preocupa si hay, no, si será que eso suma o no, no, simplemente hace la tarea que vimos, que es esto me desplazo, sumo, comparo y entrego, el algoritmo es sencillo. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, uno como lo está viendo, uno dice, ay, pero no, me pasa la bendita mochila y tal. Pero si usted hace el procedimiento así como robot, eso no tiene pierde. Bueno, entonces el algoritmo digamos que funciona bien, funciona rápido esa implementación, pero cuando ya son problemas grandes, ya esa implementación no sirve, porque no cabe en la memoria del computador
y toca hacer un montón de cosas ahí, maromas, para poder hacer el uso de este algoritmo. Bueno, eh, conclusión de esta presentación. Pues vemos el concepto de greedy, ¿cierto? Y el concepto de greedy nos muestra que para el problema que vimos de las estatuillas y demás, hay tres estrategias y una es mejor que otra. Pero aquí viene la mala noticia. Usted puede tener un problema de la mochila y lo programa con densidad y no encuentra la mejor solución. Y en cambio lo programa con valor y encuentra la mejor solución. ¿Sí? Y coge otro problema y le pone valor y no encuentra la mejor, y le pone densidad y sí. ¿Qué quiere decir? Los problemas, los datos de los problemas, le sirve una estrategia más o un par de estrategias y no otras estrategias. ¿Sí? Entonces es algo así como que un día yo venía bajando de allá del norte, llegué a la piedra, miré allá está ocupado, está como mucha colita y por aquí no veo a nadie. Me metí y ahí funcionó porque no había, estaba solo y llegué rápido, ¿sí? Mientras que si llegó otro en otro momento ahí dijo, no, no importa que esté largo porque es que esa es la que más funciona. Se metió y le fue mal, ¿sí? Entonces, dependiendo de la estrategia, puede que la solución se encuentre o no se encuentre. Y en el tema de la mochila hay como 8 tipos de problemas, ¿sí? Diferentes. Y normalmente cuando a uno le dicen haga un algoritmo para que optimice la mochila, pues uno lo hace con cierto estilo. Y le va bien de todos los algoritmos de prueba, le va bien con un pedacito y con los otros le va perverso. Entonces allí es donde nace un área de trabajo que son los algoritmos evolutivos que se adaptan a la solución. Entonces, como que empiezan o sea, es como si yo hiciera un algoritmo que tiene todas las posibles formas greedy, ¿cierto? Como que usemos esta. Entonces empiezo a usar una y me fue como mal. Entonces la uso otra vez, no, otra vez, no, entonces no, usemos otra. Y empiezan como a cambiar las estrategias hasta encontrar aquella que sí es la que, uy, esta sí ya me da un camino de búsqueda y de mejora y de mejora. Entonces, eso, por ejemplo, se conoce también como hiperheurísticas, son algoritmos que generan algoritmos que se adaptan a los problemas o algoritmos heurísticos como los nuestros que tienen por dentro alguna técnica, contar cuántas veces me dio mal, uy, no me dio muy mal, entonces usa la otra. Y es simplemente que mi algoritmo se adapta para tratar de resolver todos los problemas, ¿de acuerdo? Algunos dicen al azar, es decir, tienen 7 estrategias para resolver el problema y al azar escoge una y la prueba, le fue bien, le fue mal, no, pues al azar otra y al azar y al azar y al azar. A veces eso ya para la selección de estrategias no es tan buena alternativa, es mejor ir llevando como un conteo de qué tanto les está yendo bien o mal a las estrategias y usar las que les va mejor, porque ahí no se le acaba el tiempo ahí probando cuál sirve, ¿sí? Entonces, bueno, hay diferentes formas. Entonces, ventajas de los gris son rápidos de implementar, de diseñar, de pensar, pero pues no encuentran la solución. ¿Listo? Problemas no garantizan la calidad puede variar dependiendo de la entrada, que es lo que les acabé de explicar, dependiendo del problema. Eh, Normalmente para varios problemas, uno, digamos, la primera solución, o bueno, la pregunta contexto es la siguiente. Yo voy a presentar en un evento mi solución. Y encontré un algoritmo para un problema X, ¿cierto? Y entonces la pregunta del público, ¿y cómo hizo para llegar a ese algoritmo? ¿Cierto? Entonces alguien llega y dice, no, lo primero que yo hago es hacer un grid, uno sencillito para ver cómo le va. O si hay diferentes grid para el problema, trato de plantear diferentes grid para dar mi idea de cómo, qué tan difícil es. Después de que me doy cuenta cuál es como la naturaleza del problema, que sí, que con algunos grid le va bien, con otros no le va bien, entonces pasé a un GRAS que utiliza grid. Y a la final llegué a un poblacional de tal. Ese fue como mi evolución. En general,
uno hace algo similar para casi todos los problemas, a menos que usted ya encuentre en la literatura que hay una clara tendencia a un cierto tipo de algoritmos que resuelven bien el problema. ¿Sí? Pero en general uno trata de arrancar con un problema de estado, con un algoritmo de estado simple o un greedy. ¿Sí? O sea, arrancar con el que vimos de primerito, un hill climbing, sencillito e irlo dominando el problema. Cuando ya, no, metámosle algo de Grass, que Grass utiliza greedy, entonces ya es lo mismo, es como una mejora de un hill climbing, pero ya teniéndole el tema de la optimización local. Y después ya me paso a un evolutivo, si lo veo bastante viable. ¿Sí? Eso quiere decir que en últimas usted va desarrollando la solución desde lo más simple a lo más complejo. Y usted normalmente no se tira, a menos de, como le digo, o sea, encontró 20 artículos que dicen, no, es que lo que sirven son las colonias de hormiga, no, pues usted no va a poner de necio, ¿no? Pero si usted no tiene mucho conocimiento, arranca desde lo más simple y va creciendo en complejidad, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presente. Bueno, cerremos por allí tema y vamos a mirar cómo nos va con el tema de cómo nos va con el tema de la implementación en Python. ¿Cómo les fue? ¿Señora? Tranquila, vale, vale, bueno, chao. Vamos a mirar entonces acá. Changos. Es que la vez pasada los trajeron tarde. Sí, nosotros estábamos aquí hablando y cuando vimos fue que la señora es que entrando a buscar ya como eran como a las 4 y algo. Ya. Mm, sí. Bueno, vengan una vez para que lo vayan mirando. La idea es que vayan acostumbrando a Python de a poquito. Esa es la solución que yo les planteé, que hicieran. ¿Sí? La idea era que la sufrieran en su mente, trataran de hacerla un poco realidad, pero ahorita vamos a dar una solución para que lo veamos completo y ya lo puedan estudiar con más calma. Bueno, hasta aquí todo normal, inclusión de librerías, ¿cierto? Sí, ajá, listo, entonces ya está incluida la de OS. Este, Adicionalmente, yo coloco aquí este pad ¿para qué lo coloco? Porque como los problemas los tengo que subir acá en el servidor remoto, o sea, cuando yo me conecto aquí al servidor remoto, él normalmente los va a dejar acá todos metidos en sample data o sample data. Pues yo normalmente lo que hago es crear allí, en esto, crear una carpeta y esa carpeta la llamo problemas, para que no se me mezclen allá con los archivos que él pone por defecto. Y en esta carpeta de problemas yo cargo los archivos, ¿sí? Entonces voy a cargar los archivos que los tengo por acá. Semestre pasado, mochila binaria, problemas. Son estos los archivos que yo les mandé, ¿sí? O los descargan y los suben, pero el caso es que los montan allá en el servidor el que nos prestó en este momento Google. Entonces allí ya quedan montados en la carpeta de problemas. Él nos advierte que apenas se desconecte se pierde toda esa información, ¿cierto? Bueno, aquí ya quedaron cargados los problemas en la carpeta y me quedaron separados de todo lo demás. ¿Listo? Entonces, acá es para no estar colocando por allá en cualquier parte la URL del directorio. Lo coloco aquí como una variable
y entonces así ya me ahorro estar escribiendo todo eso en cualquier lado. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los mismos plot que ya habíamos visto, ¿sí? Los que vimos acá de hacer la curva de convergencia para un solo algoritmo, y aquí está el de hacer la curva de convergencia para comparar varios algoritmos, ¿cierto? Sí, los coloqué aquí al principio porque son realmente como librerías de utilidad para casi todos los algoritmos que siguen, entonces pues van de primeros. Esto también es para sacar unos subtotales si quiero hacerlos. Son subtotales de cuánto es el fitness promedio para un algoritmo específico. ¿Sí? Si quiero tenerlo, eso hasta ahorita no lo hemos utilizado. Ahora, viene la clase que yo les mandé por correo, ¿cierto? La clase pues básicamente tiene un constructor que recibe el nombre del archivo, ¿cierto? Entonces usted le pasará acá en el nombre del archivo el path este que está acá arriba concatenado con el nombre del archivo, f1.txt, f2.txt, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se pasa acá y este señor se encarga de leer línea a línea del archivo y meter todo en unas estructuras. Entonces, mira, ¿qué estructuras importantes hay que tener en cuenta acá? La primera, bueno, el nombre del archivo lo estoy guardando acá, para que me quede ahí guardado el nombre, ¿cierto? Y pues básicamente me estoy quedando es con el nombre del archivo y no con toda la ruta, ¿sí? Eso es lo que hacen estas dos instrucciones, sacar el nombre completo y quitarle la ruta. Después abro el archivo y leo la primer línea. Bueno, leo todas las líneas realmente. Leo todas las líneas del archivo y en la primera línea lo que hago es partirlo en dos y de ahí sacar el tamaño y la capacidad de la mochila, ¿cierto? El tamaño del problema, es decir, cuántos elementos voy a tratar bueno, hay como opción para ver cuáles van en la mochila y cuáles no. Y adicionalmente meto en otro atributo la capacidad de la mochila, que esos son los dos primeros valores que aparecen en el archivo, ¿cierto? Después, como ya sé que tengo 10 elementos, por ejemplo, pues yo creo dos vectores cada uno de 10 elementos. Este primer vector voy a almacenar los profits o los valores de los elementos y en este weights voy a almacenar los pesos de los elementos. ¿Sí? Ahora, cojo las líneas, ¿cierto? Las líneas. Se supone que aquí en size nos quedó el tamaño del problema. Entonces nos dijo que habían 10 elementos. Pues aquí hago de 0 a 10 y empiezo a leer líneas y líneas y voy metiendo en cada elemento del profit. Al final me va a quedar un vector de profits con los 10 valores de los profits y con los 10 pesos de los profits. Porque recuerden que los profits y los valores están en una misma fila. Para el mismo dato están aquí el profit y el valor. El siguiente, profit, valor y así sucesivamente. Entonces al final de esto, yo ya he leído, digamos que todo el problema. Después viene la solución óptima conocida. Me leo la siguiente línea o miro lo que hay allí y me traigo de eso el óptimo conocido, que es por ejemplo para el primer problema 2.95, es decir, lo máximo que puede ganar él con esa mochila es 2.95. Y ya, de hecho no leí el resto, ¿sí? Porque ahí después está la solución, 0, 1, 1, 1, 0, ¿sí? Esa es la solución del problema, pero no me interesa. Yo sé que desde que llegue al óptimo, pues ya se supone que ese es el óptimo, ¿cierto? Después, ¿qué hago? Como ya vieron el tema de densidad, ¿cierto? Pues aquí yo dije, pues ahorrémonos el tema de eso y aquí creé un vector que lo llamo ítems, que es un vector compuesto por elementos que tienen el número del elemento, el peso, el profit y el profit dividido en el peso, que eso es la densidad. Lo que acabamos de calcular ahorita en el ejemplo de las estatuillas. Dividir el peso, el profit, en el valor de peso. Eso me da la densidad. Entonces aquí creo un vector en donde tengo cada fila de ese vector tiene un número que es el elemento
0 o el elemento 1 de lo que leí, con su peso, con su valor y con su densidad. ¿Sí? Listo, ya tenemos eso. Entonces ya tenemos todo eso leído. Ya está cargado el problema. Acá, si quiero sacar una copia de los ítems, ¿sí? Voy a modificarla, ordenarla, hacer algo, pues yo no quiero modificar esa tablita. Esta de aquí es una tablita como que mírela, pero no la toque, ¿cierto? Y yo si quiero hacerle copias, pues le hago copias y aquí a esta que le hice copia la ordeno por donde yo quiera, la quiero ordenar por densidad o por valor o por lo que sea, pues ahí hago eso, ¿cierto? Y está el evaluar pues básicamente recibe una solución 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 y a esa le calcula el fitness, ¿cierto? Bueno, lo primero que hace es esto. Ustedes dicen, uy, profe, ¿qué significa? Recuerden que esto aquí permite multiplicación de matrices y toda esa vaina como MATLAB y todo eso. Entonces, básicamente las celdas traen, es un vector de 0, 1, 1, 0, o sea, bueno. Y el vector weights es el vector de pesos. Si yo multiplico 1 a 1 y sumo, pues estoy sacando el peso de esa solución, ¿cierto? Si ese peso es mayor que lo que aguanta la mochila, o sea, la capacidad de la mochila, pues hay problemas, porque quiere decir que la solución no sirve, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues simplemente le decimos error, mijo, o sea, ahí pailas. ¿Sí? No, este es el peso, sí, este es el peso menor o igual que la capacidad, es decir, si está bien, se viene por este lado. Pero si la mochila tiene un valor menor que el valor que dio en peso, pues quiere decir que pailas y se va por el else y saca el error, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucede cuando saca error? ¿Qué sucede cuando saca error? Por acá lo único que hace es mostrar un letrerito, error. Pero lo que realmente importa es que nos sacó el valor de fitness en -1, ¿cierto? Porque no hizo nada, no le puso un valor diferente a fitness. Entonces, pues básicamente nos está sacando una mochila muy mala, porque -1 y las mochilas deben dar positivas, ¿cierto? Para nosotros, colocar ese tipo de valores constantes puede tener un muy buen sentido, que en este caso es sencillo. Si es negativo, quiere decir que es inválida. Si es inválida, pues querrá decir que en el proceso evolutivo le va a ir muy mal, porque todas las que sean mayores lo van a ir sacando, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado. Si la solución sí es válida, es decir, el peso sí es menor a la capacidad de la mochila, pues hacemos la misma pero con los profits. Multiplicamos el vector de celdas por el vector de profits y lo sumamos y al final tenemos el fitness. Listo, ahí está resuelto nuestra función de evaluar. Nos asegura que si la solución es viable, nos pone un valor positivo. Y si la solución no es viable, nos pone -1. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya nos quedaron las dos cosas. Y el string que ya sabemos para qué es. ¿Listo? Ahora, acá qué hacemos. Aquí yo dije, no, pues probemos que se leyó la... Señora. Sí, sí, el fitness es por lo que nos acostumbramos aquí en metaheurísticas a llamar de la función objetivo fitness. Pero para este problema es la suma de los profits, ¿sí? O la suma de los valores de los objetos, ¿sí? Es un constructor. ¿Cómo? ¿Señor? Es un constructor. No, el string es, digamos que el string funciona más bien como un método que cuando lo llaman con un objeto de esa clase, muestra lo que está ahí y no toda la complejidad del modelo, del objeto, porque es que el objeto es un objeto complejo, tiene la tabla de ítems, tiene la tabla de profits, tiene el vector de profits, el vector de no sé qué, o sea, tiene un montón de cosas. Si usted le dice a eso print, él le saca ahí unas cosas raras, ¿cierto? Raras, porque eso no dice que y direcciones de memoria y eso, porque él dice, yo no estoy preparado para que me pregunten a mí que me muestre como un string. Cuando usted coloca esto, entonces cuando usted le dice print a eso, él dice, ah,
En vez de mostrar toda esa complejidad, yo quiero mostrar es solamente esto. O lo que usted defina que quiere mostrar allí. ¿Sí? Entonces no es un constructor, es un formateador, se llama eso. ¿Sí? O sea, si me piden a mí que me muestre como string, yo me formateo para mostrarme en string. ¿Sí? Bueno, esto de aquí ya es el llamado. Fíjense, yo voy a ejecutar todo hasta aquí. Ay, perdón. Entonces, ahí ya me dio máquina, ya corrió, ¿cierto? Y aquí ya hago el llamado. Entonces, hacer el llamado, pues por eso les decía que cuando yo voy a llamar al objeto NANSAC, que voy a crear el primer problema, problema 1, yo le mando acá el path más el nombre del problema, ¿sí? Y pues aquí ya le digo print M1 y él muestra lo que decíamos acá, el archivo y el vector de solución, ¿cierto? Y por allá al final aparece también el óptimo conocido. Ah, el óptimo conocido es este, 295, ¿sí? Entonces nos muestra esta información, que es básicamente esto. Ahora, si yo le digo que de ese objeto me muestre la tabla de ítems, pues me la muestra así. La tabla de ítems será el ítem 0, el elemento 0, tiene un profit de 95, tiene un peso de 55 y tiene una densidad de 0,57. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto ya nos asegura que nos lee el archivo y ahí están las estructuras y demás. Ahora, ¿qué es el vector solución? ¿Qué le cambia al vector solución? Digamos al objeto solución. Primero, pues obviamente aquí estaba un problema diferente porque era una función f que era de tipo esfera o no sé qué cosas. Pues aquí ya le coloqué que era un problema, para que suene más bonito, un problema de NANSAC. Ahora, recuerden que esto funciona igual si yo le quito aquí la palabra NANSAC. Si yo le quito la palabra NANSAC va a funcionar igual, siempre y cuando usted le mande un archivo, bueno, un problema de ese tipo, ¿no? Pero esto de tiparlos, pues a mí me gusta porque le da claridad a uno cuando está programando de que el problema es de este tipo y no son perros ni gatos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, acá lo que estaba antes, lo mismo que estaba antes. El problema se asigna a una variable problema, antes se llamaba f. Las celdas es un vector en este caso de ceros. ¿Sí? Ya no tengo ceros y unos, sino ceros. La dimensión. Bueno, yo sí se la quité porque en últimas está en problema. ¿Sí? Exactamente. Entonces, en vez de, o sea, tú colocaste aquí D, ¿cierto? Pero para que te sirva D, antes te tocó haber colocado D igual a self_problem.size. ¿De acuerdo? Es lo mismo, pero es que yo soy medio, ¿cómo dice? Como que no me gusta ver cosas que sobran, ¿sí? Entonces yo las quité. De una vez las peluqué de allí. Entonces, acá básicamente, si ustedes se acuerdan, el problema ya trae todo. El tamaño, profits, vectores, ítems. Entonces yo trato de usar de allí todo lo que necesito. Entonces aquí creo el vector y le pongo ceros. Y además lo declaré de una vez entero. Porque ¿para qué lo declaro real? Si eso tiene ceros y unos. De hecho, si pudiera declararlo, lo declaro booleano. Para que me quede ceros y unos. ¿Sí? O lo puedo declarar entero simple, que es el que solamente ocupa, yo no sé, como que un byte en memoria. El entero normal ocupa 4 bytes en memoria. Entonces, pues es un montón de memoria para nada, para un cero y un uno, ¿sí? Alguien diría, ah, no, pues meta todo en un vector solo de bits. Haga el tamaño exacto como lo necesita. Bueno, es cada quien quiere como quiera. Pero en este caso, uno, la verdad es que debería usar el menor tamaño posible, porque es que va a guardar 0 o 1, punto. ¿Sí? Bueno, el fitness de una vez lo pongo en 0, es más, alguien diría, ¿y por qué no lo pone en -1, profe? Le digo, bueno,
Pues si todo está pagado, el fitness es cero. Técnicamente es una solución viable. Porque si no lleva nada, pues no gana nada, pero es una solución viable. Entonces por eso le pongo cero y no le pongo -1. Esto es lo mismo, construcción de copia, un constructor de copia, eso no cambia, sino pues simplemente las variables que modifiqué. Viene la función evaluate, ¿sí? Y esto sí es nuevo. ¿Esto por qué es nuevo? Porque cuando usted creaba una solución, pues usted ahí llamaba al problema, punto evaluate y no sé qué. Entonces yo dije, pues para estar escribiendo eso tan largo, pues simplemente le pongo aquí un nombre corto. Entonces, cada vez que yo necesite, en vez de escribir todo esto, toda esta instrucción, pues simplemente llamo a evaluar. ¿Sí? Esto es pereza. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, por acá está la inicialización. Y yo digo aquí cell evaluate. Si no dijera esto, me tocaría escribir el self.fitness, self.profit igual problema.evaluate. ¿Sí? Entonces no, mejor lo coloco acá. Alguien de software dice una función para una sola instrucción no aguanta, ¿cierto? Una función para una sola instrucción no aguanta. Pero por eso les digo, yo a veces soy perezoso y esto es mucho más claro para mí en un solo lugar que estarlo repitiendo en varias partes, ¿sí? Entonces, es una sola instrucción, pero realmente le da claridad al problema, porque yo ya sé, sí, es que ahí es donde lo evalúa y se trae fitness y su peso, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces es por eso, si a alguien no le gusta, copia esto, borra esto y lo pega donde dice aquí, y lo tienen que pegar por aquí en otra parte, en el tweet creo. Oiga, pero no veo el tweet donde está el evaluate. No, ya sé, ya me acordé. ¿Por qué? Porque el complete hace la evaluate, ¿cierto? O si no, fue que me olvidó. Se me olvidó ponerlo. No lo veo. A ver, tweak. Posiciones, elemento a remover, no sé qué, fitness, peso. Utiliza fitness. ¿Cómo? Sí, es que no estoy llamando a evaluar. Bueno, espera, Tico, que yo creo que está bien. Simplemente que no me acuerdo si tengo otra parte donde estoy haciendo algo. Bueno, sigamos. Después vienen estas dos métodos. Estos métodos tienen mucha carne y los voy a dejar de último, ¿sí? Porque básicamente tienen un funcionamiento para poder inicializar una solución o para poder una solución que quedó medio vacía, llenarle lo que le falta con una estrategia de densidad, ¿sí? Entonces eso ahorita me devuelvo a ellas. Adicionar y completar. Entonces venimos a inicialización. En inicialización, ¿qué hace? Miren lo que estoy haciendo acá. Lo que hace es coger, si son 10 elementos de 0 a 9, genera los números aleatorios de 0 a 9, simplemente les hace un shuffle. Entonces me va a quedar 4, 7, 3, 2, o sea, desordenados los elementos. ¿Sí? Eso es lo que hace. Cuando uno hace random choice de 0 a 10, por ejemplo, de 0 a 9, él simplemente te genera una lista, un vector con los números 0 a 9 desordenaditos. Y sin repetición, eso lo estoy colocando aquí. Replace false, no quiero que lo repita porque ahí sí me va a tratar de meter dos veces el mismo elemento. ¿Sí? La última clase yo les dije, ¿cómo hacen ustedes para llenarlo con 0 y 1? Entonces dijimos, opción 1, cojo la primera celdita y tiro un número aleatorio entre 0 y 1 y si da mayor que 5 le pongo 1, mayor que 0,5 le pongo 1. Entonces me salió, no, entonces no, le pongo 0. La siguiente, un número entre 0 y 1, si me da mayor que 0,5 le pongo 1. Ay, sí, me dio 0,7, pum, le pone un 1. ¿Qué decíamos que pasaba con ese llenado de izquierda a derecha? Los últimos no iban a tener posibilidad porque ya se ha llenado, ¿cierto? Si es un vector largo, uno no lo ve de pronto con un vector pequeño, pero con un vector largo con muchos elementos, pues los primeros tienen la mitad, el primero tiene la mitad de la posibilidad de quedar. Pero en la medida que yo voy llegando aquí, la mochila ya va a estar llena y él realmente no tiene,
Dice, ay, sí, salí uno. Nada, pero es que usted no puede entrar ya porque ya la mochila está llena. ¿Sí? Entonces, por eso no es bueno hacerlo así. Entonces, aquí yo qué hago? Cojo los números de 0 a 9, les hago un shuffle y ya quedaron desordenados. Y entonces ya trato de irlos metiendo según ese desorden. Entonces, ya ordené eso. Mi mochila arranca vacía en ceros y llamo a este método adicione ítems mientras quede espacio. Mientras haya espacio, adicione. Y le digo las posiciones que las tengo desordenadas y le digo, ahorita no hay nadie todavía, peso cero, no hay nada, o sea, está vacía. ¿Sí? Simplemente desordené aquí para ver cómo vamos a hacer. Entonces vamos a llamar a ese método adicione y es este. Entonces, este método, voy a cerrar aquí, ¿qué hace? Él recibe el peso, ¿no? Y venía vacía. Entonces dice, ah, bueno, estoy vacío. Ahora, ¿qué va a hacer? Voy a recorrer el vector de posiciones, que ese es el que está desordenadito. ¿Sí? Entonces ahí digamos que en la primera posición está la posición 5. Entonces, ah, bueno, posición 5. El peso que tiene ahorita, que es cero, la mochila está vacía, cero. Más el peso de ese señor, en la posición 5, mire que esto dice la posición 5, por favor del problema, el peso, la posición 5. Entonces, si eso más lo que yo tengo ahorita, que es cero, digamos que él tiene 10, ah bueno, 10 más cero da 10. ¿Cuánto es la capacidad de la mochila? No, 200. Ah, pues cabe, ¿cierto? Podemos meterlo. Entonces, como es menor que la capacidad de la mochila, lo metemos. ¿Cierto? Y aquí hay una cosa, técnicamente podría ser hasta menor igual, ¿cierto? Podría ser hasta menor igual. Porque ¿por qué va a dejar ahí el último casillita vacía? O sea, menor igual. ¿Listo? Venimos acá y decimos, esa casilla quedó seleccionada, ponemos un 1. ¿Y qué hacemos? El peso de la mochila se le suma lo que este señor acabó de agregar. Porque aquí no lo sumamos y lo almacenamos, solamente lo sumamos para saber si se podía meter. Y aquí sí ya tengo que sumarlo porque ya dije que va adentro. ¿Cierto? Entonces por eso esta línea acá. Entonces listo, ya probé con este primer elemento, el 5, le metimos 10 y ahora subimos. Segundo elemento en el vector de posiciones, digamos que fue el 2. Entonces venimos y preguntamos, lo que ahorita llevamos de peso, que fue 10, más lo que pesa el 2, digamos que el 2 es bien pesado, pesa 180. 180 más 10 da 190. ¿Es menor o igual que 200? Sí, porque la capacidad de la mochila es 200. Entonces el 2 también va y actualizamos el peso. Entonces ya tenemos 190, ¿cierto? El 10 del primero y el 180 del segundo ya va a 190. Subimos al otro vector de posición. Y entonces, ¿cuál es el vector? Ah, no, esa es la posición 7. Ah, bueno, la posición 7. ¿Cuánto pesa la posición 7? No, la posición 7 pesa 20. 20 más 190 da 210. Y la mochila pesa 200. ¿Nos pasamos? ¿No sirve? No se puede. Entonces, seguimos. Con la siguiente posición. La siguiente posición es tal. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Se mete? ¿No se mete? Esa es la estrategia. Entonces, al final, yo tengo una solución que va a tener unos en los elementos que cupieron, en los 200 de la mochila. Y el resto no cupieron por la razón. Y fueron seleccionados aleatoriamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Ah, bueno, pero no, pero lo entendemos acá, ¿cierto? ¿Cuál es el funcionamiento? Él hace Bueno, así, él hace así, hace todo el recorrido. sí, él hace todo el Y luego recorrido. pasa el tren por el Inclusive con respecto a lo que dices, Alexis, uno podría preguntar aquí, si ya la mochila pesa exactamente igual a la capacidad, sálgase del foro. ¿Para qué sigue? Sí, eso se podría preguntar. Él seguiría hasta el final del vector cuando no necesita, ¿cierto? Entonces, digamos que uno podría agregar aquí otra pregunta que dijera, si self.weight
Dejan ser mal eso, ¿no? Sí, también puedes hacerlo allí. Lo que pasa es que yo no lo hago allí porque este método lo voy a reutilizar. Entonces no me sirve que allí esté evaluando la función. ¿Sí? Es por eso. Inclusive, eso, inclusive pude haberme llevado este método así como está y no hacer un método, sino meterlo dentro de la función de inicialización. Lo que pasa es que como el método me queda como genérico, yo lo puedo utilizar para otras cosas. ¿Sí? Bueno, entonces, claro, aquí ya le colocamos que si el peso es, pues técnicamente es igual, ¿no? Es la única forma en que se salga, porque en ningún momento se va a salir por mayor igual, porque nunca lo vamos a dejar que ponga un valor de peso mayor, ¿sí? Entonces así estaría bien. O sea, la recomendación de Copilot es perfecta. Entonces ya tenemos la inicialización de la solución, ¿de acuerdo? Ya está clara. Y aquí cuando termina este método, aquí es donde hago el evaluate. ¿Listo? Ahí está el evaluate. ¿Listo? Bueno, ahora el otro método que es importante es el tweak, que yo les decía, métanle cabeza a inicializar y tweak, ¿cierto? Obviamente hay las otras cosas de los cambios de variables, que tocaba ahora entero, 0 y 1 y eso, pero en general el cabezazo está allí. Ahora, ¿cómo es el tweak que yo voy a hacer? En mi tweak, en mi versión, ¿yo qué hago? Yo del vector de celdas que tienen ceros y unos, o sea, la solución 0, 1, 1, 0, 0, de ese le digo, deme cuáles posiciones en este momento tienen 1. Si tienen 1 son posiciones que ya están seleccionadas, ¿cierto? O sea, son elementos que se supone van a ir en la mochila. Y deme cuáles son los elementos que no están seleccionados, los 0. Entonces me va a sacar en dos listas, una los seleccionados y en una los no seleccionados, ¿cierto? Listo, ya tengo ahí quiénes van y quiénes no van. Entonces, ¿qué hago? Saco un número aleatorio de los que están en la lista de seleccionados. Entonces, digamos que el vector son 10 elementos y ahorita hay 4 seleccionados. Entonces, de esos 4, escoja uno al azar. ¿Sí? Ese elemento lo voy a sacar. Entonces lo voy a apagar. ¿Sí? Es como si tengo mi mochila, hay 4 y digo, no, saquemos este al azar. Entonces lo saco de la mochila. Si lo saco, pues tengo que después meter algo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces cuando voy a meter algo, lo voy a meter de los que no estaban seleccionados. No voy a meter de nuevo ese que saqué. ¿Lo saqué? ¿Ya lo saqué? Pruebe meter los otros, porque si trata y mete ese mismo, pues me va a dar la misma solución. Entonces, con este X, defino sacar uno de esos 4. Como son 4 que están aquí en este vector, él dice aquí. Aquí es, o sea, el vector tiene 4, o la lista tiene 4. Yo digo aquí, pero yo necesito lo que está por dentro, porque adentro es que está el valor, es el 3, el 4, ¿cierto? Entonces aquí yo digo, ¿cuál es el elemento que voy a remover? De la lista de los seleccionados, el elemento que está dictado por este X, la posición 0 de este X, porque este señor me puede devolver un vector. ¿Sí? Entonces, como un vector, pero yo le digo un vector de 1, sigue siendo un vector. Entonces me toca decirle X sub 0. ¿Sí? Si usted pone X, no, porque él dice X es un vector y usted me está diciendo que utilice un vector dentro de esto. ¿Sí? Entonces es por eso. Lo mismo que acá, mire. Este npware devuelve un vector y yo necesito solo el primero, entonces por eso me toca ponerle el sub 0. ¿Sí? Bueno, ya tengo aquí el elemento que voy a remover. Y aquí ya le digo chao de las celdas. En celdas, ese elemento póngale 0, apáguelo. 0, ya salió del vector. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si yo saco a este señor de acá, ¿qué sucede? Yo puedo incluir más cosas, incluir otro elemento de los que no estaban seleccionados, incluirlo,
y calcular la función de evaluación. ¿De acuerdo? O puedo hacer lo que se llama la actualización de la función de evaluación sin calcularla toda. ¿Sí? Porque ¿qué dice? Quito algo, pues yo le resto el fitness y le resto el profit y le resto el peso. Y entonces ahí ya quedó la solución bien calculada y no tengo que volver a calcular todo. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué hago? Mire, al peso de la solución le quito, al peso de la solución le quito que este señor se fue. Y al profit o al fitness de la solución le quito que este señor se fue. Ya me quedo con los otros tres y ahí quedó bien calculadita la función de fitness. ¿Sí? En muchos problemas, si usted puede, debería usar cálculo incremental para la definición del fitness. ¿Sí? En problemas como por ejemplo el vendedor viajero, si usted quita cosas y va a poner, pues no vuelva a calcular todo otra vez. Calcule, sacó unas personas y mete otras visitas a otras ciudades, pues simplemente suma como debe sumar o como estamos haciendo acá. Estoy quitando el elemento, pues lo quito del fitness y lo quito del weight. Ahora llamo al otro elemento, al otro método, que en este caso es el de completar. Este método de completar está acá arriba. ¿Sí? Ese ya es un poquito más grandecito. El método de completar recibe primero las posiciones no seleccionadas. Y si no se las mandaron, él las calcula. ¿Sí? Entonces aquí está el cálculo, este calcular posiciones. Si ustedes se dan cuenta aquí cuando hago el llamado le digo falso, porque yo se las voy a mandar, yo ya las tengo aquí calculadas. ¿Sí? Entonces yo le digo no las calcule, tómelas. Entonces él ya sabe aquí que le llegaron las posiciones que no estaban seleccionadas en ese vector solución. Entonces no hace esto porque ya las tiene. Y empieza aquí a decir, ah bueno, ¿cuánto espacio tenemos? Pues ¿cuánto espacio tenemos? La capacidad de la mochila menos lo que ya está en la mochila. Eso es el espacio que nos queda. ¿Sí o no? Entonces dice, ah bueno, entonces vamos a hacer una cosa. De este vector de los elementos que no han sido seleccionados, yo podría empezar a probar con todos. ¿Sí? A probar con todos los que están ahí. Al azar, escoger uno y de esos, mirar, ¿lo puedo meter? No, no puedo meterlo, o sí puedo meterla. O de antemano, como yo ya tengo el tamaño que tengo, yo decir, si apenas me cabe esto y hay elementos que son más pesados que lo que tengo ahí, pues saque todos esos elementos y deje solo los que realmente van a servir. ¿Sí me voy a entender? Mi mochila tiene 200, tenía una solución que valía 200, saqué un elemento que vale 40, pues solamente me quedaron 160. Pues probemos con elementos que pesen o, 100, o esos 40 o menos. Pero ¿para qué pruebo los que valen 50, 60, 80? Eso no vale la pena, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace es eso. Acá, del vector de los no seleccionados, espérate, me perdí. Este es el vector de los no seleccionados, ¿cierto? Y este es el vector con los pesos de esos elementos no seleccionados, ¿cierto? Entonces ya me va a quedar aquí las posiciones con sus pesos, ¿sí? Después, ¿qué hago yo de ahí? Yo digo, ah, no señor, me da el favor, de esos, sácame los que superan el tamaño que tengo. Entonces, aquí me van a quedar solamente aquellos cuyo peso es menor que lo que hay vacío, que el espacio vacío. Entonces, aquí en Fit Unselected me quedaron, si yo tenía 6 opciones, pero esas 6 opciones, 3 rompían la mochila, si trataba de meterlos, pues entonces eso los saco y me quedaron solo 3. Los 3 que caben. ¿De acuerdo? Bueno, después, ¿qué hago? Pues vuelvo a meter esto ya como en las selecciones no, las posiciones no seleccionadas, ¿cierto? Las vuelvo a meter ahí. Si este señor llega a estar
pues ya vacío, no quedó nadie, pues no hay nada que hacer, no podemos meter nada más. Me salgo, rompo el ciclo y me salgo, porque no, quedó vacío. Bueno, el vector unselected positions, él ya se redujo. Para la siguiente iteración ya quedó solamente ese pedacito. Ya no volvieron a quedar los que llegaron. O sea, acá arriba llegaron, digamos que 6. Pero aquí cuando se hizo esto, quedaron 3 en el vector de unselected positions, que fueron los 3 que cabían. ¿Cierto? Ahora, de esos 3, yo digo, ah, ¿a cuál vamos a escoger? Pues al azar uno de esos 3, al azar. Entonces, eso lo hago aquí, miren. ¿Sí? Yo selecciono al azar de esos 3 y digo, ese es el elemento que se va a adicionar. Anteriormente lo hice en 2 pasos, aquí lo metí todo en una sola instrucción. ¿Sí? Entonces, ya de los 3 que eran en ese vector quedaron el 0, el 1 y el 2, ¿cierto? Como posiciones de vector. Pero por dentro pueden estar el elemento 8, 4 y 1. ¿Sí? Entonces, el primer random lo que hace es decir, de 0, 1 y 2, ¿cuál escojo? El 2. Y en el 2 por dentro, en el vector que está, el elemento 7. Entonces, ese es el que voy a tratar de meter. ¿Sí? Entonces, aquí ya digo, vamos a meter el elemento 7. Entonces, bueno, se va a meter el elemento 7, lo pongo en 1, y para no volver a llamar a calcular todo el evaluate, pues como metí ese señor, lo sumo en el peso y lo sumo en el fitness. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en este momento, el fitness de esa solución está ok, está bien calculado. Primero habíamos quitado a alguien y le restamos. Ahora metimos a alguien y le sumamos. Y quedó calculado. Entonces, ¿para qué lo vamos a volver a calcular? Por eso yo no lo volví a llamar desde allá. Ahora, después, ¿qué hago? De ese señor, borro ese elemento. O sea, ya tenía 3 vectores seleccionados, ¿cierto? Pues tengo que eliminar ese elemento porque ya no sirve, ¿cierto? Entonces ya se volvió de 2 casillitas. Y ya sube y vuelve y juega porque ya le quedaron solo 2. Mira si esos 2 caben. Primero tiene que mirar si caben porque como acabé de meter este otro, pues el espacio vacío ya quedó menor. Y entonces mira, aquí ya actualizo el espacio vacío. ¿Sí? En esta línea de acá. Con esta línea ya me quedó menos espacio. Y esos 2 puede que ya no quepan. Puede que ya no quepan. Sube y entonces hace todo este cálculo y puede llegar a que dice, uy, sí, quedó vacío, se terminó. Solo metí ese. Pero ¿qué sucede? Puede que no. Y puede que yo pueda meter, saqué uno de 40, o sea, grandote, pesaba 40 libras, y pude meter uno de 25 y uno de 10, 35. Inclusive me quedó espacio, pero ya no hay más para meter. Pero metí 2 o 3 elementos, ¿de acuerdo? Dependiendo de los que haya escogido. ¿Cómo lo estoy haciendo? Al azar. Toda la parafernaria que hay allí es simplemente para que quede, digamos, bien programadito, ¿sí? Porque queda óptimo y no ponerme a tratar de meter y meter y meter y meter y pues pruebo muchas cosas que no tengo que probar, ¿de acuerdo? Entonces acá al final de esto, a llamar el complete, por eso no tengo que poner aquí un evaluate, ¿de acuerdo? Y el resto es lo mismo, ya es el string para esto, hago el llamado, bueno, corremos esto, hago el llamado de el algoritmo. Bueno, aquí solamente estamos haciendo la solución, diré. Entonces, estamos creando el problema, creamos una solución, la inicializamos, le hacemos ¿cómo se dice? Una nueva solución, la generamos y la mostramos. Y pues esto es lo que nos da ceros, unos, es el vector de solución, este es el fitness y demás. ¿Sí? En este caso creo que es la solución ideal, ¿no? Mire, 2.95. Esa es la solución ideal al problema, a este problema que estamos llenando. La primera. Pero aquí ya bailes. Como no le tengo controlado el random, ya no. Y otra vez, y tampoco. Y otra vez, y tampoco. Y otra vez, y tampoco. Estuvimos muy de buenas en la primera, ¿cierto? Que salió. Entonces, listo. Hill climbing, ¿qué cambia? Puro maquillaje. Porque el resto no cambia nada.
Exactamente. Eso es lo único que no es de maquillaje, porque ya no es minimización, sino maximización. Aquí inclusive le coloqué el título, porque después se me olvida y lo dejo con menos. Bueno, de resto todo es maquillaje. Acá creo que se le pasaba el problema, la dimensión y el problema con F, D y F. Pues aquí se le manda el problema y quedó igualito. Pero de resto, de cambio son puras cosas de maquillaje para que quede con el nuevo problema y el mayor que. Lo corremos y ya tenemos allí nuestro algoritmo con su experimento. Y ahí está. Y este llegó hasta 2.94, que va atrapado un óptimo local, porque la solución es 2.95. ¿Sí? Entonces, más abajo pues está todo el resto, ¿no? Está hill climbing, eso yo se los dejo, el hill climbing con reinicios, está también el experimento de ese, está el recocido simulado que ya lo vimos, que en últimas vuelve y juega, no cambian, realmente no cambian, porque lo que cambia es inicialización y tweak, ¿sí? Y maximizar, ¿ya? Y bueno, y las cosas de las variables y demás. La experimentación está aquí, ahora la comparación de los tres algoritmos y después el experimento grande donde comprueba todos los algoritmos y saca todo el rollo de todas las funciones. Para F1 esta curva, para F2 la otra, para F3 y así sucesivamente con los parámetros. ¿De acuerdo? Pero que eso es más o menos lo mismo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces la idea es que lo terminen de mirar y se terminen de acostumbrar al código para que pues podamos evolucionar también a partir de allí. ¿Preguntas?